Colombia ha sido escenario de una de las guerras más sangrientas contra el narcotráfico en el mundo. Durante décadas, poderosos capos convirtieron la cocaína en un negocio multimillonario, dejando tras de sí violencia, corrupción y miedo. En este video, conoceremos a los 5 narcotraficantes más famosos y peligrosos de Colombia, personajes cuya historia marcó para siempre la memoria del país. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte, dale like, comenta tu opinión o comparte tu teoría sobre el tema y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Vamos a profundizar en más historias impactantes. Pablo Escobar Gaviria. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, y creció en Medellín. Hijo de un agricultor y una maestra, desde joven mostró una ambición fuera de lo común. Aseguraba que sería millonario antes de los 30 años. En la adolescencia se involucró en delitos menores, contrabando de cigarrillos, robo de autos y venta de objetos en el mercado negro. Con el tiempo, encontró un negocio mucho más lucrativo, la cocaína. En la década de 1970, Escobar comenzó a enviar pequeños cargamentos de cocaína a Estados Unidos. El consumo crecía rápidamente y el negocio resultaba inmensamente rentable. En pocos años, gracias a rutas aéreas y marítimas, movía toneladas mensuales, generando ganancias de miles de millones de dólares. Escobar se asoció con Carlos Leder, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa para fundar el Cartel de Medellín. Esta organización criminal llegó a controlar casi el 80% de la cocaína que ingresaba en Estados Unidos. En su auge, Escobar ganaba hasta 400 millones de dólares por semana y fue incluido por la revista Forbes en la lista de los hombres más ricos del mundo. El cartel combinaba estructuras empresariales con violencia extrema. Tenía laboratorios en la selva, una flota de aviones y barcos, redes internacionales de distribución y un ejército de sicarios al servicio de Escobar. Con su fortuna, Escobar buscó legitimidad en Medellín. Financiaba barrios enteros, canchas de fútbol y ayudas sociales para comunidades pobres. Esto le dio popularidad entre sectores marginados, aunque detrás de esa imagen se ocultaba un criminal que utilizaba la violencia como principal herramienta de poder. Su propiedad más famosa, la Hacienda Nápoles, era un símbolo de lujo y poder, un zoológico privado, mansiones, pistas de aterrizaje y espacios de recreación. En 1982, Escobar fue elegido suplente a la Cámara de Representantes por el movimiento liberal. Su objetivo era obtener legitimidad política y blindarse contra la extradición. Sin embargo, periodistas como Guillermo Cano y políticos rivales revelaron sus vínculos con el narcotráfico. En poco tiempo, fue expulsado del Congreso y su carrera política terminó en escándalo. Escobar imponía su poder con la política de plata o plomo. Quienes aceptaban sobornos recibían grandes sumas de dinero. Quienes se negaban enfrentaban amenazas o la muerte. Esta táctica le permitió infiltrar instituciones del Estado y mantener su negocio durante años. Tras su caída política, Escobar desató una ola de violencia contra el Estado colombiano. Ordenó el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984, del director del Espectador Guillermo Cano en 1986 y del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. Ese mismo año, un avión de Avianca explotó en pleno vuelo por un atentado del cartel, dejando más de 100 muertos. En las ciudades se multiplicaron los carros bomba y los atentados indiscriminados. Era una guerra abierta contra el gobierno, contra la prensa y contra cualquier opositor. En 1991, Escobar se entregó al gobierno colombiano bajo la condición de no ser extraditado a Estados Unidos. Fue recluido en una cárcel diseñada por él mismo, la Catedral. Lejos de ser un penal común, era un complejo con lujos y comodidades.
Desde allí, siguió dirigiendo operaciones criminales. Cuando el gobierno intentó trasladarlo a una prisión de mayor seguridad, Escobar se fugó en 1992, desatando nuevamente una cacería nacional. El gobierno colombiano creó el Bloque de Búsqueda, una unidad élite de la policía apoyada por agencias estadounidenses. A la persecución oficial se sumaron los Pepes, un grupo armado conformado por enemigos de Escobar. El 2 de diciembre de 1993, Escobar fue localizado en un barrio de Medellín. En un operativo policial, intentó huir por los techos de las casas cercanas, pero fue abatido. Tenía 44 años. La muerte de Pablo Escobar marcó el fin del Cartel de Medellín. Su figura, sin embargo, dejó un legado de violencia y corrupción que impactó profundamente a Colombia. Aunque en algunos sectores aún es recordado por las ayudas sociales que financió, la historia lo reconoce principalmente como responsable de miles de muertes y de una de las épocas más oscuras del país. Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Gonzalo Rodríguez Gacha nació el 14 de mayo de 1947 en Pacho, Cundinamarca, en el centro de Colombia. Provenía de una familia campesina humilde. Durante su juventud trabajó en oficios varios, pero desde muy temprano mostró inclinación hacia actividades ilegales. En la década de 1970 se trasladó a Bogotá, donde comenzó en el contrabando de esmeraldas, una industria violenta y dominada por clanes armados. Allí aprendió el valor de la violencia como herramienta de poder y acumuló sus primeros contactos en el mundo del crimen. Su apodo de El Mexicano surgió en esos años porque era un gran admirador de la cultura y las películas de vaqueros mexicanas, y vestía con sombreros y botas al estilo charro. A mediados de los años 70, Rodríguez Gacha se unió al naciente negocio de la cocaína. Al igual que Pablo Escobar, entendió que el tráfico hacia Estados Unidos era un negocio multimillonario. Gracias a su carácter violento y a su habilidad para los negocios clandestinos, pronto se convirtió en uno de los socios más importantes del cartel de Medellín. Su especialidad fue la logística. Se encargaba de abrir rutas de transporte y crear laboratorios de producción en zonas rurales. Construyó pistas de aterrizaje en lugares apartados y se asoció con proveedores internacionales. Su organización llegó a tener presencia en Panamá, México y Centroamérica. Dentro del cartel, Rodríguez Gacha era considerado el segundo hombre más poderoso, solo detrás de Escobar. Mientras Escobar manejaba las relaciones políticas y la imagen pública, el mexicano se encargaba de la expansión violenta y de las conexiones internacionales. Su fortuna creció rápidamente. A finales de los años 80, la revista Forbes lo incluyó entre los hombres más ricos del mundo, con una fortuna estimada en miles de millones de dólares. Invirtió en propiedades, ganadería y empresas de fachada, pero también en ejércitos privados que lo protegían y le garantizaban control territorial. Rodríguez Gacha fue uno de los capos más violentos de Colombia. Ordenó asesinatos de jueces, políticos y periodistas. Su brazo armado participó en masacres contra comunidades campesinas y contra la guerrilla, en una época en que los carteles también se enfrentaban a grupos insurgentes. Al igual que Escobar, declaró la guerra al Estado cuando se discutía la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Financiaba carros bomba, atentados y asesinatos selectivos. En 1989, tras el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, el gobierno intensificó la persecución contra los líderes del cartel de Medellín, y el mexicano se convirtió en uno de los principales objetivos. A finales de 1989, el gobierno colombiano, con apoyo de Estados Unidos, lanzó operativos militares contra las estructuras del cartel de Medellín. Rodríguez Gacha fue localizado en el Tolima, en una finca cerca de Coveñas, junto a parte de su familia y sus escoltas. El 15 de diciembre de 1989, en un operativo conjunto de la policía y el ejército, su convoy fue atacado desde el aire y la tierra. El mexicano intentó huir, pero fue abatido junto a su hijo Freddy Rodríguez y varios de sus hombres de confianza.
Su muerte representó uno de los primeros golpes fuertes contra el cartel de Medellín, debilitando la estructura financiera y militar de la organización. Gonzalo Rodríguez Gacha dejó una reputación de capo violento, pragmático y brutal. A diferencia de Escobar, no buscaba popularidad entre los pobres ni reconocimiento político. Su estilo era más directo, acumulación de riqueza y uso de la violencia sin concesiones. Su muerte, junto con la de otros jefes del cartel en los años siguientes, marcó el comienzo del declive del cartel de Medellín, aunque la guerra del narcotráfico continuó en Colombia con otros grupos y organizaciones. Fabio Ochoa Vázquez. Fabio Ochoa Vázquez nació en Medellín en 1957, dentro de la reconocida familia Ochoa, conocida en Antioquia por sus negocios legales e ilegales. Desde joven se involucró en actividades económicas diversas, incluyendo el comercio y el transporte. Su ingreso al mundo del narcotráfico se dio en paralelo al ascenso del cartel de Medellín, al lado de su hermano Jorge Luis Ochoa Vázquez y otros socios. La familia Ochoa había logrado consolidar un negocio de transporte y logística que, con el auge de la cocaína, se convirtió en una base perfecta para el tráfico internacional. Fabio pronto asumió un papel clave en estas operaciones, combinando conocimientos empresariales con tácticas de violencia cuando era necesario. Fabio Ochoa fue uno de los miembros más importantes del cartel de Medellín, la organización criminal que durante los años 80 controlaba la mayor parte de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos. Su rol principal era la logística y coordinación de exportaciones, asegurando que los cargamentos de drogas llegaran a su destino mediante rutas aéreas, terrestres y marítimas. El cartel de Medellín estaba estructurado de manera casi empresarial: laboratorios clandestinos en zonas rurales, flotas de aeronaves y embarcaciones, redes internacionales de distribución y un ejército de sicarios para garantizar la protección de sus operaciones. En esta organización, Fabio Ochoa se encargaba de mantener los canales de envío y proteger los intereses de la familia Ochoa dentro del cartel. Fabio Ochoa manejaba la conexión con mercados internacionales y se convirtió en un nombre clave para los negociadores del cartel en Estados Unidos y Europa. Su fortuna creció rápidamente gracias a millones de dólares generados por el tráfico de cocaína. Se calcula que el cartel de Medellín movía toneladas de cocaína al mes durante su apogeo, generando ingresos superiores a los 20.000 millones de dólares anuales. Fabio y los otros líderes lograron acumular propiedades, negocios legales, empresas fachadas y cuentas bancarias en distintos países. A diferencia de Pablo Escobar, Fabio Ochoa no buscaba protagonismo político ni popularidad entre la población. Sin embargo, estuvo involucrado en la estrategia del cartel de usar violencia y sobornos para proteger sus operaciones. Esto incluyó participación en amenazas, asesinatos selectivos y la coordinación con sicarios para neutralizar rivales o proteger rutas de tráfico. Durante los años 80, el cartel de Medellín desató una guerra abierta contra el Estado colombiano, con carros bomba, atentados a la prensa y asesinatos de funcionarios. Fabio tomó parte de la cúpula, formaba parte de la toma de decisiones que mantenía la organización operando a gran escala. En 1991, tras la caída de Pablo Escobar, el gobierno colombiano y agencias internacionales comenzaron a perseguir a los otros líderes del cartel. Fabio Ochoa fue capturado en 1991 y encarcelado en Colombia, enfrentando cargos por narcotráfico y lavado de dinero. En 2001, tras años de juicios y negociaciones, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó nuevas acusaciones y finalmente aceptó declararse culpable de los cargos de tráfico de drogas. Recibió una condena de 30 años de prisión, aunque fue liberado antes de cumplir la totalidad de la pena, gracias a su colaboración en la investigación y otros factores legales. Fabio Ochoa Vázquez representa un perfil más discreto dentro del narcotráfico colombiano. No buscó la fama pública ni el narcopopulismo de Pablo Escobar, pero su influencia fue enorme en la estructura y éxito del cartel de Medellín. Su historia muestra cómo el narcotráfico no solo se basaba en violencia, sino también en habilidades empresariales, logística internacional y control financiero.
Aunque fue capturado y condenado, su rol en la historia del narcotráfico colombiano permanece como parte de la narrativa del auge y caída de uno de los carteles más poderosos del mundo. Carlos Leder. Carlos Enrique Leder Rivas nació el 7 de septiembre de 1949 en Armenia, Colombia, en el seno de una familia de clase media con raíces alemanas por parte de su padre. Durante su infancia, se mudó a Medellín, donde vivió en un entorno urbano con acceso limitado a oportunidades económicas. Desde joven, mostró un carácter rebelde y ambición por la riqueza. En su juventud, Leder se involucró en pequeños delitos y actividades de contrabando, incluyendo transporte ilegal de mercancías. Con el tiempo, su vida dio un giro decisivo cuando se unió al negocio del narcotráfico, que empezaba a consolidarse como un negocio altamente lucrativo hacia Estados Unidos. Leder comenzó a trabajar con el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, pero rápidamente se destacó por su capacidad para innovar en el transporte y la logística de la cocaína. Fue pionero en el uso de islas privadas en el Caribe como puntos estratégicos para recibir cargamentos de droga y luego enviarlos a Estados Unidos. En particular, Leder controló la isla Norman's Cay en las Bahamas, que se convirtió en un punto central para el trasiego de cocaína hacia Florida. Allí, operaba pistas de aterrizaje clandestinas, hangares y sistemas de seguridad que permitían mover grandes cantidades de droga con rapidez y discreción. Dentro del cartel de Medellín, Leder era conocido por su visión estratégica. Mientras Escobar consolidaba el poder interno y la imagen pública, Leder expandía el negocio hacia mercados internacionales. Su enfoque incluía la innovación tecnológica, la logística aérea y marítima y la creación de redes de distribución eficientes. Se destacó también por su personalidad extravagante y sus ideas radicales. Admirador de figuras políticas extremas y del nazismo, promovía ideologías que buscaban cambiar la política colombiana, lo que lo diferenciaba de otros capos más pragmáticos como Escobar o los hermanos Ochoa. La riqueza de Leder creció rápidamente. Controlaba operaciones multimillonarias y acumulaba propiedades y empresas legales como fachadas. Su estilo de vida era ostentoso, automóviles de lujo, mansiones y viajes frecuentes al extranjero. Sin embargo, su poder no se basaba únicamente en la riqueza. Su influencia provenía del control de rutas estratégicas, su capacidad para evadir a las autoridades y su red de contactos en el Caribe y Estados Unidos. Leder entendió que dominar la logística internacional era tan importante como el uso de la violencia local. Leder, como parte del Cartel de Medellín, participó indirectamente en la violencia que caracterizó a la organización. Aunque su enfoque era más logístico que militar, colaboró en operaciones que incluían secuestros, intimidación de rivales y apoyo a sicarios del cartel. Su perfil internacional lo convirtió en un objeto de la DEA y otras agencias estadounidenses. A finales de los años 80, con la presión de Estados Unidos sobre Colombia para capturar a los líderes del narcotráfico, Leder fue arrestado en 1987 en Medellín. Carlos Leder fue extraditado a Estados Unidos en 1987. Allí, enfrentó cargos por tráfico de drogas, conspiración y lavado de dinero. Fue condenado a 135 años de prisión, aunque más tarde recibió reducción de pena gracias a su cooperación parcial con las autoridades y acuerdos legales. Durante su tiempo en prisión, Leder mostró una conducta que combinaba arrepentimiento con firmeza ideológica. Se convirtió en un ejemplo de cómo el narcotráfico colombiano tenía alcance internacional y cómo la cooperación entre países era clave para desmantelar estas organizaciones. Carlos Leder es recordado por su rol como innovador logístico del narcotráfico, pionero en el uso de islas privadas y rutas aéreas internacionales. Su historia demuestra que el éxito de los carteles no dependía únicamente de la violencia, sino también de la planificación estratégica y la visión empresarial de sus líderes. Aunque su influencia disminuyó tras su arresto, Leder dejó una marca permanente en la historia del narcotráfico colombiano y en la relación entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra la droga. Su figura sigue siendo estudiada por su capacidad de combinar criminalidad, estrategia y ambición global. Griselda Blanco, la madrina.
Griselda Blanco Restrepo nació el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, Colombia, y creció en Medellín en condiciones de pobreza extrema. Su infancia estuvo marcada por la violencia, la marginalidad y la necesidad de sobrevivir en barrios peligrosos de la ciudad. Desde joven, Griselda mostró carácter fuerte, determinación y astucia, cualidades que luego definirían su estilo dentro del mundo del narcotráfico. Se cuenta que en su adolescencia ya participaba en actividades delictivas menores, robos, estafas y pequeños negocios ilegales. Su habilidad para manipular, planificar y organizar la convirtió en una figura influyente desde muy temprana edad, aunque en un contexto de extrema marginalidad y violencia cotidiana. A finales de los años 60, Griselda Blanco comenzó a involucrarse en el tráfico de marihuana, que en ese momento era un negocio creciente hacia Estados Unidos. Pronto se dio cuenta de que la cocaína representaba un mercado aún más rentable y comenzó a dirigir operaciones clandestinas que enviaban droga a Nueva York y Miami. Blanco se trasladó a Estados Unidos en la década de 1970, estableciéndose principalmente en Nueva York. Allí consolidó sus contactos en barrios de inmigrantes latinoamericanos y en la comunidad criminal estadounidense, creando redes que más tarde se expandirían a Miami y otras ciudades del sur. Su estilo era directo y sin concesiones, combinaba astucia empresarial con una violencia extrema para mantener el control de sus operaciones. Durante los años 70 y 80, Griselda Blanco se convirtió en una de las primeras mujeres en controlar un negocio de narcotráfico a gran escala. Mientras la mayoría de los líderes del tráfico eran hombres, Blanco rompió barreras de género y se ganó el respeto y el miedo de todos sus asociados. Miami se convirtió en su principal centro de operaciones. Desde allí organizaba importaciones de cocaína desde Colombia, establecía rutas de distribución y supervisaba laboratorios clandestinos. Su apodo, La Madrina, reflejaba tanto su rol de jefa como su influencia directa sobre las operaciones y sicarios a su cargo. A diferencia de otros capos, Blanco combinaba métodos de violencia extrema con una visión empresarial muy calculada. Establecía sistemas de cobro, rutas de distribución y alianzas estratégicas con otros grupos criminales. Su organización movía toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, generando millones de dólares semanales. Griselda Blanco fue conocida por su brutalidad. Ordenó decenas, posiblemente cientos de asesinatos para proteger sus negocios y eliminar rivales. La ciudad de Miami vivió episodios de violencia extrema asociadas a la guerra por el control de la cocaína, asesinatos selectivos en clubes nocturnos, en calles concurridas e incluso en presencia de familias. Su lema podría resumirse en la combinación de miedo y respeto. Mientras ofrecía protección a quienes se alineaban con ella, no dudaba en castigar con violencia extrema a quien se interponía en su camino. Esta reputación consolidó su autoridad y disuadió a competidores potenciales. Griselda Blanco tuvo múltiples matrimonios y relaciones que se entrelazaron con su vida criminal. Sus vínculos familiares muchas veces estaban implicados en el tráfico de drogas, incluyendo algunos de sus hijos. Su familia se convirtió en parte integral de su red, aunque muchas veces también fue víctima de la violencia asociada a este negocio. A pesar de su carácter violento, Blanco era conocida por su disciplina y estrategia. Sabía cómo mantener el orden dentro de su organización y cómo manipular tanto a aliados como enemigos para mantener su posición. A finales de los años 80, el FBI y otras agencias estadounidenses intensificaron la persecución de Griselda Blanco. En 1985 fue arrestada en Estados Unidos acusada de tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación ilícita. Durante los años siguientes, Blanco enfrentó varios juicios que consolidaron su fama internacional. Fue condenada a largas penas de prisión y permaneció en cárceles estadounidenses, donde cumplió más de 20 años. Aunque su arresto debilitó significativamente su organización, su legado dentro del narcotráfico ya estaba consolidado.
Tras su liberación, en 2004, Blanco regresó a Medellín. Intentó mantenerse fuera del negocio del narcotráfico, pero su reputación la precedía. A pesar de su retiro formal, el miedo y respeto a su nombre seguían presentes en la comunidad criminal. Su vida terminó de manera violenta. El 3 de septiembre de 2012, Griselda Blanco fue asesinada en Medellín mientras salía de una carnicería. Su muerte simbolizó el fin de una era marcada por mujeres y hombres que consolidaron el tráfico internacional de cocaína en Estados Unidos. Griselda Blanco dejó un legado complejo y contradictorio. Por un lado, fue pionera en el narcotráfico internacional y demostró que una mujer podía liderar operaciones criminales de gran escala en un mundo dominado por hombres. Por otro lado, su vida y acciones generaron cientos de muertes y un nivel de violencia que afectó profundamente a comunidades enteras. Blanco se convirtió en un referente del narcotráfico colombiano y estadounidense, y su historia ha sido estudiada en libros, documentales y series. Su figura sirve para analizar la combinación de ambición, estrategia y violencia que caracterizó a la época dorada de la cocaína. A través de su vida, es posible entender cómo los carteles de drogas no solo fueron negocios de narcotráfico, sino también organizaciones sociales con estructuras complejas que combinaban control territorial, violencia, corrupción y redes internacionales de distribución. El narcotráfico en Colombia no fue solo un negocio ilegal, fue un fenómeno social, político y económico que marcó una época completa en la historia del país. Las vidas de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder, Fabio Ochoa Vázquez y Griselda Blanco reflejan distintas formas de poder dentro de este mundo. Violencia, astucia, estrategia y, en algunos casos, carisma o influencia social. Cada uno de ellos dejó una huella que todavía hoy es objeto de estudio y análisis. Pablo Escobar, con su ambición ilimitada y su mezcla de generosidad y crueldad, logró consolidar un imperio que desafió al Estado y transformó a Medellín en un escenario de miedo y de leyenda. Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como El Mexicano, fue un estratega violento, cuya fuerza militar y relaciones internacionales contribuyeron al poderío del cartel de Medellín. Carlos Leder, por su parte, destacó por su innovación logística y por convertir el tráfico de drogas en un negocio verdaderamente global, utilizando islas privadas y rutas aéreas estratégicas que cambiaron la manera en que operaba el narcotráfico. Fabio Ochoa Vázquez representa el lado más discreto pero igualmente poderoso del cartel de Medellín. Un hombre que manejaba operaciones financieras y logísticas con precisión, manteniendo la estabilidad de la organización durante años. Mientras tanto, Griselda Blanco, la madrina, rompió barreras de género y consolidó su autoridad mediante una combinación de astucia empresarial y violencia extrema, mostrando que el poder dentro del narcotráfico no conocía límites de sexo ni de edad. A pesar de sus diferencias, todos estos personajes compartieron elementos comunes: el uso sistemático de la violencia para proteger sus negocios, la habilidad para corromper instituciones y funcionarios, y la capacidad de construir redes complejas que trascendían fronteras. Sus vidas muestran cómo la cocaína se convirtió en un motor económico, político y social, capaz de influir en gobiernos, mercados y comunidades enteras. Las consecuencias de sus acciones fueron profundas: miles de muertos, familias destruidas, ciudades aterrorizadas y un país que tuvo que aprender a combatir un poder paralelo al Estado. El legado de estos narcos también plantea preguntas difíciles sobre la relación entre pobreza, desigualdad y crimen organizado. Mientras algunos, como Escobar y Blanco, ganaban popularidad entre ciertos sectores marginales por sus acciones de ayuda social, la realidad es que su poder estaba construido sobre la sangre y el sufrimiento de miles de personas. Su historia es un recordatorio de que el narcotráfico no es solo un asunto de dinero y violencia, sino también de estructuras sociales y decisiones políticas que permitieron que estos imperios criminales prosperen durante décadas. Hoy, décadas después, Colombia y el mundo siguen enfrentando las secuelas de esta era. Los carteles tradicionales han desaparecido en gran medida, pero el negocio de la droga continúa, adoptando nuevas formas, más fragmentadas y sofisticadas.
La historia de estos 5 narcotraficantes es, por lo tanto, más que la historia de individuos, es la historia de un país que tuvo que aprender a reconstruirse, a reformar instituciones y a enfrentar el poder del crimen organizado de manera integral. En última instancia, la memoria de Escobar, Rodríguez Gacha, Leder, Ochoa y Blanco sirve para analizar cómo la ambición, la violencia y la corrupción pueden cambiar la vida de naciones enteras. Su legado es un recordatorio de que la riqueza y el poder obtenidos fuera de la ley tiene un precio enorme, la destrucción de vidas y comunidades, y la creación de historias que siguen fascinando y aterrorizando al mundo. Y aunque sus nombres se han convertido en leyenda, su impacto permanece, enseñándonos lecciones sobre justicia, política y sociedad que todavía resuenan hoy en Colombia y más allá. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.